Buenos días. En primer lugar, quería dar el pésame a todas las familias y a todos los amigos de las personas que tristemente han fallecido por culpa de esta maldita pandemia y por culpa del COVID-19. Y deseo una pronta mejoría para los enfermos de esta enfermedad. Espero que pase lo más pronto posible y de la mejor forma posible. Estoy con ellos. Esta comparecencia tiene como objeto la presentación de los presupuestos para el año 2021. La previsión presupuestaria para el año 2021 está marcada, como no puede ser de otra forma, por la crisis sanitaria mundial que nos azota y que está dejando en nuestra ciudad un rastro terrible en estos momentos. Me gustaría destacar que en este año 2021 nos hemos sentado con todos los grupos con representación parlamentaria, hemos intentado atender las preocupaciones y las prioridades de todos y hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista y con el Grupo Caballas. Desde el mes de agosto, todo el equipo de la Consejería viene trabajando en lograr un documento que en estos difíciles momentos son más necesarios que nunca. Presupuestos para atender la pandemia, presupuestos expansivos en cuanto al gasto corriente se refiere. En definitiva, presupuestos para atender a las personas, para atender a los ceutíes. Los objetivos prioritarios, como decía antes, son las personas y la lucha contra la COVID-19. Pero debemos destacar que también se atienden proyectos que pretenden ponernos en una situación óptima para cuando las restricciones se levanten y que cambien nuestro modelo productivo tan dañado por el cierre de la frontera. Así, a través del plan de inversiones se incentivan proyectos tecnológicos, proyectos medioambientales, proyectos turísticos y proyectos en barriadas. El presupuesto es de algo más de 320 millones de euros, un 1,58% más que en 2020, que fue de 315 millones de euros. Este año, como decía anteriormente, las previsiones presupuestarias giran alrededor de varios puntos o ejes fundamentales. Hay un fondo, en primer lugar, me gustaría destacar que hemos creado un fondo que se llama Fondo COVID-19. En él se atienden 4 prioridades fundamentalmente, o con él pretendemos atender 4 prioridades fundamentalmente. La primera, como no puede ser de otra forma, es la salud pública. Más personal, más medios materiales, más atención a los centros de 24 horas, de mayores y menores fundamentalmente. Más controles de cumplimiento de las restricciones de movilidad y de reunión y cumplimiento de las medidas de contención del virus. Más test, según vayan necesitándose y según vayan surgiendo necesidades, este fondo estará a disposición de la salud pública. En segundo lugar, cumplir con el compromiso de actuar en aquellas medidas de ámbito social que sean necesarias para paliar la doble crisis del cierre fronterizo que se produjo en octubre de 2019, hace ya más de un año, y la COVID-19. Así se mantienen todas y cada una de las partidas de ámbito social, salvo el IMIS, que ha sido sustituido por el ingreso mínimo vital puesto en marcha por el Gobierno central. Se mantienen las subvenciones nominativas que cubren las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo en materia asistencial. En tercer lugar, se mantiene el compromiso de seguir atendiendo a nuestras empresas, a nuestras pymes y a nuestros autónomos. El Ceuta Resiste va a tener, si me permiten, una tercera edición en el año 2021 con cargo a este fondo COVID para cumplir con las necesidades de nuestros autónomos, nuestras empresas y nuestras pymes. Sobre todo por las restricciones que están teniendo en cuanto a la apertura, me refiero al ocio nocturno y a la hostelería, y me refiero a todo el daño que se está sufriendo en cuanto a pérdidas en nuestras empresas por la situación de la alarma, por las restricciones de aforos y por todas las medidas de contención del virus y de restricciones que todos conocemos. Además, en el ámbito educativo podrá utilizarse también este fondo si hiciera falta para que nuestros colegios puedan seguir prestando el servicio educativo tan importante para nuestros niños y nuestras niñas.
Como decía, un fondo de 23,6 millones de euros para atender todas estas necesidades, en todos estos ámbitos, el sanitario, el social, el económico y el educativo. Como hemos hecho en este año 2020, el presupuesto que se aprobó en enero de 2020 no se parece en nada al presupuesto que finalmente será liquidado cuando termine el año, el 31 de diciembre de 2020. Y lo digo porque a través de las modificaciones de créditos que se han practicado en el mismo, se ha pretendido poner a disposición de los ceutíes más de 75 millones de euros para paliar todas las consecuencias graves que la pandemia ha dejado en nuestra ciudad y está dejando, y espero que pronto acabe y que no deje más rastro tan negativo. Me gustaría hacer una comparación entre el presupuesto del año 2020 y 2021 en cuanto a los presupuestos consolidados y en cuanto a ingresos y gastos. En primer lugar, y en cuanto a los ingresos tributarios previstos, impuestos directos, indirectos, tasas y otros ingresos, observan una disminución del 6,26% respecto al ejercicio 2020. ¿Y por qué es esta diferencia? Evidentemente, la pandemia está haciendo que los ingresos de esta ciudad, los ingresos del ayuntamiento, los ingresos de esta institución se vean gravemente afectados. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque el PIB ha tenido una caída del 11,6% y previsiblemente sea esa, según los últimos datos de los presupuestos generales del Estado, y para el año que viene se prevé una subida del 8% aproximadamente. Eso va a hacer que la diferencia en nuestro IPSI sea de una disminución de ingresos del 6,26%. Todo esto se va o ha sido paliado o va a ser paliado mediante dos estructuras económicas importantes. La primera es, si recuerdan, en el mes de abril hicimos una refinanciación de los créditos de esta ciudad y eso supone que en el año 2021 vamos a tener disponibles 17 millones de euros porque hemos alargado los préstamos que tenía la ciudad concertados, con lo cual tuvimos una disposición de 8 millones para este año, tendremos 17 millones para el año 2021 y tendremos 9 millones para el año 2022 a raíz de ese alargar los préstamos que tenía la ciudad y las obligaciones que tenía la ciudad. Además, se incrementa el capítulo 2 en cuanto a las transferencias que recibe esta ciudad del Estado en un 19,70%, por varias cuestiones fundamentalmente. La primera es que se mantienen en los presupuestos generales del Estado los 7,2 millones de euros previstos de la desaladora y del coste fronterizo, y por otra parte se prevé un ingreso de 21,1 millones de euros relativo a un fondo COVID que ha establecido el Gobierno de la Nación, como ya se estableció en el año 2020, de 13.486 millones de euros para todo el territorio nacional, por supuesto para Ceuta y para Melilla. En cuanto a los ingresos de capital, me gustaría decir que en el proyecto de presupuestos sufren una disminución de un 7,14% con respecto al año anterior. Y esto se debe fundamentalmente a que la previsión de ingresos correspondientes a la sociedad Procesa, que tiene los ingresos de los fondos europeos, para el año que viene, en principio, todavía no se ha hecho la territorialización en los fondos comunitarios que vamos a recibir de la Unión Europea. Como todos lo conocen, el Fondo de Resiliencia y Recuperación de 140.000 millones de euros. Como todavía no se ha hecho esa territorialización por parte de la Dirección General de Fondos del Ministerio de Hacienda, no hemos querido incluir la previsión de ingresos que vamos a poder tener con este fondo. Este fondo de Next Generation, como ustedes conocen, porque ya se les ha trasladado a través de los medios de comunicación, a través del Departamento de Comunicación de la ciudad, nosotros hemos hecho ya una primera propuesta a la Moncloa, esperamos que sea atendida y cuando veamos cómo va a ser esa territorialización, haremos un expediente de modificación de crédito para incluir esos ingresos que serán ingresos de
ingresos de capital y que fundamentalmente van a atender, como decía antes, proyectos medioambientales y proyectos tecnológicos. En los proyectos tecnológicos me gustaría destacar que estamos previendo la instalación o la construcción de un edificio inteligente para que pueda atender a esas empresas tecnológicas que tienen interés en venir a la ciudad en base a nuestro régimen económico y fiscal especial. En cuanto a los gastos corrientes, y por eso definía estos presupuestos como expansivos, sufren un incremento del 11,17% con respecto al año 2020. Y todo tiene que ver fundamentalmente, por una parte con el incremento del capítulo primero en un 6,38%. Esto se debe fundamentalmente a que se ha hecho la corrección que se presentaba un desajuste importante en cuanto que no se había contemplado en el ejercicio 2020 la incidencia de la subida salarial de los funcionarios. Se incluye también en este 6,38% el 0,9% de incremento a todos los funcionarios y al personal de la Administración sectorial. Y se prevé una importante dotación para atender las sustituciones y las horas extraordinarias que la pandemia pueda dejar en nuestro personal. Tiene que ver con las medidas de confinamiento del personal por darse casos de relaciones con personas infectadas con el COVID-19 o con la COVID-19. Asimismo, también hay que destacar, como decía antes, el incremento del capítulo 2 en cuanto a gasto en un 27,68% relativo fundamentalmente al fondo COVID de 23,6 millones de euros. En cuanto a los gastos de capital, se aprecia una reducción del 29,59% respecto al ejercicio 2020 y esto fundamentalmente por las medidas que comentaba anteriormente en cuanto a la refinanciación de la deuda de la ciudad en el año 21. Así se produce una importante reducción de las cuotas de amortización, decrementándose en un 57,22% el capítulo 9. En cuanto a los presupuestos por capítulos, destacar que se prevé la subida salarial a los funcionarios y empleados públicos, incluyendo a todo el sector periférico. Esta subida está enmarcada dentro del acuerdo de la Mesa General de Negociación del Estado. Y destacar también en este apartado que todo el Gobierno y los altos cargos tendrán sus salarios congelados durante el año 2021, de cara a que esta congelación pueda este gasto ser utilizado para paliar las medidas de la COVID-19 en la medida en que sea posible. En el capítulo cuarto me gustaría destacar que se mantienen las subvenciones del capítulo cuarto según las necesidades de cada consejería, en base a los programas, a las políticas y a las actividades a desarrollar en el año 21. En principio se han dotado en su totalidad y a lo largo del ejercicio y según vaya evolucionando la pandemia podremos ir afinando las actividades que podrán ser o no subvencionadas porque algunas no podrán llevarse a efecto, igual que hemos hecho en el año 2020. En cuanto al plan de inversiones, me gustaría decir que este está dotado con 114 millones, casi 115 millones de euros en los años 2021 a 2023 y que llegará hasta los 132 millones si incluimos los remanentes de años anteriores, es decir, que tendrá un importante impacto en cuanto a la inversión que va a realizar la ciudad en los próximos ejercicios. Me gustaría destacar que en el año 2021 se prevén 37 millones de euros. En su totalidad, 11,6 millones destinados al plan de barriadas, 3,5 millones para inversiones en la red de saneamiento y abastecimiento, 3,5 millones destinados a la creación y redacción de proyectos de vivienda social y 1,2 millones para edificios públicos y la rehabilitación de infraestructura pública. También destacar las medidas y la apuesta por el medio ambiente para tener y poner en marcha el aprovechamiento de la energía solar en edificios públicos, centros de energía eólica y una planta de reciclaje e incluso una nueva base para el servicio de limpieza pública viaria. Para el ejercicio 2022 se prevé una inversión de 36,9 millones, para el ejercicio 23 40,5 millones de euros. Pero bueno, en el ejercicio 23
como dicen, ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos, porque todavía queda muchísimo y pueden darse diferentes circunstancias. Como decía antes, el endeudamiento para financiar todas las actividades o todas las inversiones del año 21 va a ser de 30 millones de euros, es decir, tendremos que pedir un crédito de 30 millones de euros y el nivel de endeudamiento al cierre del ejercicio será del 71,66%, es decir, 38,34 puntos porcentuales por debajo del límite legal. Es de destacar que en el ejercicio 2021, como consecuencia, como ya decía antes, de la refinanciación de la deuda, se contratarán préstamos por un importe superior a la amortización del ejercicio, que observará una disminución de la cuota de los 17,5 millones de euros que les decía anteriormente. Con la refinanciación que hicimos en el mes de abril tendremos disponibles 17 millones este año que no pagaremos en préstamos y que podremos utilizar para la refinanciación de la deuda. En definitiva, y con esto ya termino, unos presupuestos excepcionales para una situación excepcionalmente difícil como es la actual. Muchas gracias. Buenos días, consejera Marta de Onda Cero. El Partido Socialista ha anunciado que va a votar a favor de estos presupuestos, de los presupuestos del ejercicio 2021. Me gustaría saber si conoce la postura que van a tomar el resto de grupos de la oposición y, sobre todo, cómo han sido esas conversaciones con los otros grupos para intentar llegar a un documento lo más consensuado posible. Muchas gracias, Marta, por tu pregunta. Hemos tenido comisión informativa esta mañana para la aprobación del dictamen que se somete al Pleno de la Asamblea y los votos han sido los siguientes. El Partido Popular y el Partido Socialista han votado a favor, el Partido MDIC han votado abstención y el Partido Vox ha votado en contra. No han podido asistir ni los diputados no adscritos ni el Grupo Caballas. Esas son las previsiones que tengo en cuanto a votación. No sé qué harán luego en el Pleno de la Asamblea. Evidentemente con el Grupo Socialista y con el Grupo Caballas hemos tenido un entendimiento en cuanto hemos empezado o hemos elaborado, mejor dicho, estos presupuestos. Las negociaciones, bueno, pues desde el mes de agosto aproximadamente llevamos sentándonos con todos los grupos parlamentarios de la Asamblea para ver cuáles iban a ser, si había posibilidades de acuerdo o no, de acercamiento o no, de cara a que pudiéramos atender esta situación excepcional, como decía antes, de la pandemia. Las negociaciones han sido cordiales, han sido largas, hemos estado muchas horas viendo cuáles son los puntos de encuentro y de desencuentro con los diferentes grupos políticos y yo creo que tenemos que destacar que en esta situación tan difícil, tan complicada, de tanta incertidumbre económica en que hay a nivel España, a nivel mundial, pues la ciudad de Ceuta va a tener unos presupuestos que son expansivos en cuanto al gasto y que fundamentalmente van a atender a las personas en todo su amplitud de concepto, quiero decir, a las personas en el ámbito sanitario, a las personas en el ámbito social, a las personas en el ámbito educativo, a las personas en el ámbito económico. Y creo que estos presupuestos van a poder seguir dando respuesta a lo que hemos venido haciendo de manera, creo que satisfactoria en este año 2020. Muy bien, como no hay más preguntas, muchísimas gracias.